Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Rosario y hoy le venimos a explicar qué es el plebiscito. Entonces, primero que todo, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana y se funda principalmente en la Ley 134 de 1994 y en la Ley 1757 del 2015. Entonces, el plebiscito lo puede convocar el Ejecutivo con las firmas de todos sus ministros. Entonces, lo convoca a la población y la población manifiesta su apoyo o rechazo de ciertas políticas. Entonces, el Ejecutivo asimismo pasa al Congreso esto para informarle tres puntos que son la intención, las razones y la fecha pues del plebiscito. Entonces, dos puntos importantes son que no se necesita el apoyo del Congreso para estados de excepción ni ejercicios de poderes correspondientes. Asimismo, el plebiscito no se puede nunca jamás utilizar para ni reformar la Constitución ni para versar de la duración del tiempo constitucional del mandato presidencial. Entonces, otro punto importante es que 21 días antes de la fecha de la votación del plebiscito se pueden hacer campañas publicitarias por parte del presidente de la República y de los partidos que en este caso lo apoyen. Entonces, ¿cómo funciona el plebiscito? ¿Cómo se aprueba al final? Entonces, se necesita el censo del 50%. Entonces, ¿cuáles son las personas que están habilitadas para votar en Colombia? Son 36.220.900. Entonces, sí, señor. Entonces, para estos 18.110.450 son los votos que necesita tener el plebiscito para que pueda ser aprobado. También es importante resaltar que el plebiscito no se puede hacer durante otra elección, es decir, solamente debe ser esa, y que las preguntas que se les presenta a la comunidad deben ser claras y concisas. Pues en este caso en Colombia se han hecho dos plebiscitos. El primero fue en 1957 en la época del Frente Nacional y se aprobó porque fue el 95% que votó a favor y pues el reconocido plebiscito de la paz. Entonces no sé si tiene alguna pregunta, duda, inquietud. No, ninguna. Todo es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde, gracias. Sobre el plebiscito. El plebiscito se fundamentó más que todo en la ley 134 y la ley 1757. El plebiscito pues requiere la firma del Ejecutivo y de los ministros, lo cual ¿para qué sirve? Pues es para convocar digamos al pueblo y decir que si manifiesta su apoyo o rechazo a una norma como tal. El Ejecutivo lo convoca. Entonces, lo fundamental es que el Ejecutivo tiene que informar como tal al Congreso y el Congreso, pues, digamos, da el aval referente a lo del plebiscito. El plebiscito, digamos, requiere apoyo muchas veces del Congreso cuando son, digamos, estados de excepción o ejercicio de los poderes correspondientes. Entonces, por ejemplo, pues tiene que informar para que se dé la intención o las razones y la fecha de elección. 21 días antes, el Ejecutivo puede, digamos, apoyar el plebiscito a través de medios de comunicación, ya sea televisión, radio o internet. Y pues, digamos, acá se comienza ya a hablar sobre el día de la elección del plebiscito. Las preguntas tienen que ser claras y precisas para que las personas puedan entender y para que el plebiscito pueda pasar requiere del 50% del umbral de las personas que están habilitadas para votar. Por ejemplo, en Colombia están habilitadas 36.220.900 personas y el aval para que pudiera pasar, digamos, un plebiscito en el futuro sería de 18.110.450. En Colombia han habido dos plebiscitos. El primero fue en 1957, que fue el plebiscito del Frente Nacional, el cual pasó con un 95%, y el otro plebiscito fue el que tuvimos, el del plebiscito de la paz. No sé si tengan alguna... Bueno, digamos, el plebiscito nos sirve para reformar la Constitución o versar sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial. Esos son como los fundamentos del plebiscito. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Quién puede convocar al plebiscito?
El Ejecutivo, con la firma de los ministros. Es la parte fundamental para convocar el plebiscito y para que la población pueda, digamos, votar sobre algunas propuestas que tenga el Ejecutivo. ¿Tú tienes alguna pregunta? Ok, bueno. Buenos días, somos estudiantes de la Universidad del Rosario y le venimos a explicar qué es el plebiscito. Entonces, primero, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana y se funda principalmente en la Ley 134 del 94 y en la Ley 1757 del 2015. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, se necesita la firma del Ejecutivo junto a todos sus ministros para que se pueda convocar. Entonces, se lleva a la población y la población va a manifestar un apoyo o a un rechazo acerca de ciertas políticas. Entonces, luego de esto, llega el Congreso para informar 3 puntos que son importantes, que son la intención, las razones y cuándo es la fecha de la elección, pues, del plebiscito. Hay otra cosa que cabe resaltar y es que 21 días antes del plebiscito el Ejecutivo puede, digamos, hacer campañas a través de medios de comunicación como televisión, radio o internet para que la gente pueda conocer cuáles van a ser las preguntas y obviamente estas tienen que ser claras y precisas sobre qué se va a hacer dentro del plebiscito. El umbral principal para que un plebiscito logre pasar es del 50% del censo. Del cual, por ejemplo, en Colombia actualmente están habilitados para votar 36.220.900 personas. El 50%, que es el umbral, sería alrededor de 18.110.450 personas para que un plebiscito lograra pasar si llegase a haber. En Colombia solamente se han hecho 2 plebiscitos, el plebiscito del Frente Nacional y el plebiscito de la paz. El plebiscito del Frente Nacional fue en 1957, logró recibir un aval del 95%, por ende logró pasar. El plebiscito no sirve para reformar la Constitución y versa sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial, no sirve para dichos casos. Es una fuente muy primordial donde la población, digamos, obtiene participación y el Ejecutivo requiere, digamos, hacer esta función de un Estado bajo la democracia. Algunas cosas del plebiscito que requieren aval del Congreso, digamos, son durante estados de excepción o ejercicio de poderes correspondientes. No sé si tengan alguna pregunta sobre el plebiscito. ¿Todo está claro? Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Del Rosario y le venimos a explicar qué es el plebiscito. Entonces, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana, se fundamenta principalmente en la Ley 134 del 94 y en la Ley 1757 del 2015. Entonces, para esto se necesita la firma del Ejecutivo junto a todos sus ministros. Entonces, puede convocar el plebiscito y a la población va a manifestar su apoyo o rechazo de ciertas políticas. Entonces, luego... ¿Lo pide el presidente, los ministros? Sí, se necesita la firma del presidente y de todos sus ministros. Entonces, luego se le informa al Congreso 3 puntos importantes, que son la intención del por qué se hace esto, las razones y cuándo es la fecha. Cabe resaltar que 21 días antes el Ejecutivo puede comenzar a hacer políticas a través de los medios de comunicación para apoyar el plebiscito, que puede ser a través del internet, de la radio o de la televisión. Además de esto, él puede mostrar cuáles son las preguntas que van a salir en dicho plebiscito y las preguntas tienen que ser claras y precisas para que la población pueda entender. El umbral para que pueda pasar el plebiscito es del 50% del censo electoral como tal. Recordemos que en Colombia actualmente hay 36.220.900 personas habilitadas para votar. Si llegase a haber un plebiscito, las personas para que lograse pasar el plebiscito sería de 18.110.450. En Colombia han habido 2 plebiscitos. El primero, que fue en 1957, que fue el del Frente Nacional, donde el 95% de la población estuvo a favor para crear dicho órgano. Asimismo, el plebiscito no se puede utilizar nunca ni para reformar la Constitución ni para versar la duración del periodo constitucional del mandato presidencial. Para estos 2 puntos no se puede. ¿Tienes otra pregunta? No, muy bien. Refrescar la memoria, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Gracias.